a comenzar. Pues vamos a iniciar esta clase de hoy en donde estamos viendo cómo superar los obstáculos del aprendizaje. Recordemos que este módulo se denomina el aprendizaje, porque el coaching es un proceso de aprendizaje. Esa es la base fundamental del coaching ontológico. Si una persona quiere mejorar o cambiar o transformar su vida, lo puede lograr a través del aprendizaje. ¿En qué área necesito mejorar? Entonces me dedico a aprender nuevas habilidades, o como dice nuestra definición, a incorporar nuevas habilidades, ¿cierto? Que me abran las puertas a nuevas posibilidades, que antes de tener esas habilidades me era difícil lograrlo. Así que con estas nuevas habilidades yo puedo mejorar o cambiar si es que lo necesito, ¿no? Porque el coaching ontológico es un proceso de transformación, que significa hacer un cambio de paradigmas o de creencias, o dicho de una manera más moderna, un cambio de software. Si cambias tu manera de pensar, entonces puedes cambiar tu manera de actuar, ¿cierto? Y por eso en el coaching ontológico nos enfocamos mucho en descubrir cuáles son nuestras creencias limitantes. Buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son nuestras creencias limitantes? Bienvenida, María Esther. Si nosotros logramos detectar, descubrir cuáles son nuestras creencias limitantes y nos atrevemos a hacer el proceso de transformación, cambiar nuestra manera de pensar, o como decimos, abrir el baulito del inconsciente y comenzar a cambiar nuestra programación mental, nuestro software. Y al instalar un nuevo software, entonces tú cambias tu manera de actuar. Ahí está el meollo del asunto. Ahí es como podemos ejercer cambios en nosotros primero, porque nosotros primero lo probamos en nosotros, probamos que sí funciona. Y una vez que probamos que sí funciona, entonces acompañamos a nuestro coachee para que él pueda hacer el cambio. Entonces estamos superando las barreras, ¿no? La primera barrera que trabajamos fue superar la barrera cognitiva, ¿no? El que yo pueda abrir mi mente al conocimiento, a la investigación, al saber, ¿no? Y luego el aprendizaje de segundo orden, y también vimos la importancia que tiene ampliar o superar nuestra zona de confort, ¿no? Y hoy veremos dos tipologías humanas frente al aprendizaje, que es una de las grandes barreras del aprendizaje, que es el sabelotodo. Y esta lección nos va a servir como de espejo,
si nosotros estamos adoptando un comportamiento de sabelotodos, porque cuando uno piensa o cree que lo sabe todo, pues cierra la puerta al aprendizaje. Y hoy en día, el reto que tenemos es que el avance científico y tecnológico que es supremamente acelerado, ¿no? Yo acabo de leer un texto que ha publicado la National Geographic sobre sus investigaciones del cerebro. Fantástico todo lo que se ha descubierto para analizar el cerebro, para conocer el cerebro y su funcionamiento. Porque pues hace muchos años no teníamos esa información de la capacidad cerebral que nosotros tenemos para el proceso de transformación. Y este cerebro que tenemos es supremamente poderoso y está tremendamente bien diseñado. Tiene aproximadamente 100,000 millones de neuronas, ¿no? Y tiene trillones, ¿eh?, de interacciones, ¿no?, de dendritas, de interconexiones neuronales, y tiene, además de eso, una cantidad de elementos de interconexión y se expande por todo el cuerpo a través del sistema nervioso central. Pero hoy la ciencia ha entrado porque no teníamos aparatos que nos permitieran observar el cerebro. Hoy en día, la ciencia ha desarrollado, la tecnología ha desarrollado. Tanto, no sé si ustedes escucharon de Alan Mooks, que ya hizo un experimento de instalar un chip en el cerebro que permite leer el pensamiento, ¿no? Y que permite potencializar el pensamiento, ¿no? Y con eso podemos, con ese chip, desde la mente se puede mover el cursor de un computador. Eso ya lo había avanzado Hawkins, Stephen Hawking. ¿Ustedes recuerdan a Stephen Hawking, el científico que estaba paralizado y que a través de su mente movía y había creado un sistema de comunicación, ¿no? Entonces, muy interesante el desarrollo tecnológico y científico para la medicina, para recuperar el oído, para recuperar la vista, para superar el Alzheimer, etcétera. Hoy en día tenemos mayores posibilidades de conocer nuestro cerebro. Entonces, si una persona se cierra al conocimiento, no puede avanzar en este proceso de transformación. Nosotros, acá en el Instituto de Coaching Internacional, estamos abiertos a la investigación, abiertos al conocimiento. Y ustedes pues son un grupo de personas que están interesados en aprender más y más cada día sobre el desarrollo humano. Entonces vamos a mirar las características de un sabelotodo. Todos nosotros hemos conocido en algún momento de nuestra vida una persona como sabelotodo. Hay gente que piensan que ya no necesitan aprender y menosprecian el aprendizaje, ¿no?, que pueden tener con otras personas, incluyendo los niños, los campesinos, ¿no?, las personas que no son, que no tienen una educación superior o de posgrado, ¿no?,
o un doctorado, pero hay personas, incluso, tal vez ustedes estén de acuerdo conmigo, personas que no tienen ningún nivel de educación y son muy inteligentes. Tienen mucha capacidad para desarrollar proyectos y otras ideas, incluso hacer descubrimientos importantes científicos. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene el sabelotodo? Lo primero es que siempre cree tener la razón y estar en lo correcto. Él es el único que sabe las cosas. Nadie más le puede enseñar nada. ¿Ves? Es una persona que justifica sus errores y no asume responsabilidad por esos errores. Siempre está culpando a los demás, ¿no? Es una persona que por justificar sus errores permanecen ellos. Y es muy interesante que podamos grabarnos esta frase en nuestra mente. Justifica tus limitaciones y permanecerás en ellas. Justifica tus errores y permanecerás en ellos. Entonces la justificación no te permite aprender. ¿Eh? Pero eso es lo que hace el sabelotodo. También considera el sabelotodo que la causa de los problemas siempre está en el otro. Busca culpables de sus errores. Culpa a los demás de sus errores. Ahí siempre tiene chivos expiatorios. ¿Mm? Hay un ejemplo bíblico para esto. En la historia bíblica hay un ejemplo para este concepto, ¿no?, de culpar a los demás. Ustedes recordarán, los que han leído la Biblia, que hay una historia ahí de cuando Dios creó al hombre. Y dice la Biblia en el Génesis que Dios creó al hombre y lo puso en el paraíso y le dijo, de todos los árboles que hay en el huerto, pueden comer menos del árbol que está en el centro, que es el árbol de la ciencia, el bien y del mal. ¿Cierto? Y ya sabemos la historia de que la serpiente engañó a Eva y Eva comió del árbol. Pero no fue lo único que hizo, sino que llamó a su compañero, a su esposo Adán, y le dio de comer del fruto prohibido, ¿no? Entonces, cuando los dos comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que todo eso es una analogía, ¿no? Dice la escritura que se vieron desnudos, ¿recuerdan eso? Entonces se escondieron y dice que tejieron unos delantales como de hojas de parra y se cubrieron y luego se escondieron porque escucharon la voz de Dios que estaba hablándoles en el huerto del Edén. Ellos hasta ese momento no habían escuchado la voz de Dios afuera porque la tenían adentro. Y ahora cuando lo escucharon afuera se asustaron y se escondieron. Entonces la escritura dice que Dios le habló a Adán y le dijo a Adán, ¿por qué estás escondido? ¿Qué ha ocurrido? Y él, en esa historia se dice que Adán le dijo a Dios, es que la mujer, mire, la mujer que tú me diste, me engañó y me dio de comer del fruto. ¿Cómo le parece? Desde allí se desarrolló la costumbre de culpar a los demás. Cuando somos confrontados, buscamos un chivo expiatorio.
El otro es el que ha hecho mal. Yo no tengo esa culpa. ¿Qué dice Marta? Que yo soy santo, pues el resto tiene Ah, sí, la culpa, yo no. yo no, correcto. Entonces, Pero de no, allí, sí, pero señor, sí, señora, adelante. maestro, Sí, señora, o sea, yo sé que esto es una característica de una persona que quiere saberlo todo, ¿no? sí, señora. Que siempre, que a pesar de que de verdad puede saberlo, pero lo hace para que todo el mundo lo vea, para que todo el mundo Ujú. diga, oh, qué bien que lo hace y todo. Ah, Pero no, pero hay ciertas cosas que estaba mirando yo ahí, que a pesar de que a veces uno no sea una persona sabelo todo, igual lo hace también. Hay entonces, ciertas características que de sí. repente uno también lo hace, aunque no sea una persona sabelo todo. Entonces se cumple el objetivo de la clase, que dijimos al principio, que esto es como un espejo. Pero a medida que vamos conversando de este tema, ahí aparece el espejo y dice, ay, pero tú también tienes la costumbre de culpar a los demás de tus errores o de salir o de justificarte. Ese es el objetivo. Entonces, aquí yo voy descubriendo si tengo esa posición, aunque no me reconozca como sabelo todo, tengo algunas de estas características. Entonces, Ajá. yo, frente a este proceso de crecimiento personal, yo me doy cuenta y entonces comienzo a trabajar en ello, a Mm. evitar culpar a los demás o a evitar justificarme en lugar de responsabilizarme. Aquí está el proceso de transformación. ¿Ves? Ahora, este saberlo todo busca siempre responsabilizar a los demás. La causa de los problemas siempre está en el otro. En el ámbito empresarial, incluso en el ámbito familiar, nosotros nos hemos acostumbrado a culpar a la pareja. Es que mi mujer, es que es mi marido. Me estoy acordando de una experiencia con una señora. Yo he trabajado con grupos de señoras en empresas de venta directa donde trabajan mujeres, muchas, ¿no? Y en alguna ocasión una señora en uno de los talleres me contó que ella era arquitecta, ¿no? Pero que no había podido desarrollar su profesión. Y le dije, ¿y por qué no has desarrollado tu profesión? Y me respondió, lo que pasa es que mi marido no me lo permite. ¿Cómo le parece eso? Yo me quedé sorprendido. ¿Pero por ¿Será, qué? será porque él, como autoridad, no le permite desarrollar su profesión? No la deja trabajar. Ella tiene que ocuparse de sus hijos y del hogar, ¿no? Porque cuando yo llegue y usted anda por allá trabajando, ¿quién me va a servir los alimentos? Etcétera. Comportamiento machista, ¿no? ¿Y ¿Eh? una esposa o una esclava? Exacto. Entonces, mire, ahí viene la justificación, porque si yo realmente quiero desarrollar mi negocio, mi empresa, mi profesión, mi proyecto de vida, pues yo voy a buscar la forma de hacer un acuerdo y que la persona con la que yo voy a organizar mi hogar entienda que yo también quiero progresar, ¿eh? Que no quiero ser simplemente una ama de casa, sino que quiero desarrollar mi profesión. Entonces nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Entonces no hay justificación, ¿eh? Ayer yo estaba haciéndole un proceso de coaching a una señora que yo la conozco y es muy hábil, es muy inteligente, es muy capaz, pero me dice que se casó hace 9 años con una persona que la bloqueó a ella. Y a partir de haberse casado,
renunció a su proyecto de vida, a sus anhelos, a su profesión, a todo, y se dedicó. Me dice, yo jamás me había pasado un día sentada frente al televisor, mirando televisión, desperdiciando mi tiempo. Entonces, comenzamos a analizar qué estaba pasando. Uno generalmente justifica que es que el otro no me permite, que el otro no me deja, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero desarrollar. Es decir, si tú no desarrollas tu proyecto de vida, entras en infelicidad, ¿cierto? Si tú te conviertes en una persona nula que no es capaz de hacer nada por sí misma y que depende del otro para todo, te anulas como persona. ¿Ves? Entonces yo busco, ¿no?, encontrar una ruta de solución. La causa del problema no está, y así llegamos a la conclusión en esta sesión de coaching que yo estuve desarrollando ayer. Llegamos a esa conclusión y ella va a comenzar a recuperar, a reconstruir su proyecto de vida, se va a poner de acuerdo con su esposo para comenzar a hacer lo que ella quiere hacer y superar esa frustración. Pero es mi responsabilidad. Pero el saberlo todo culpa a los demás, ¿no? Siempre encuentra una explicación tranquilizante, que es lo que hemos hablado de la justificación. Un fue que lo que pasa es que, en lugar de avanzar. Y él sábelo todo, sabe qué tendrían que estar haciendo los demás para avanzar. Pero él supuestamente está haciendo lo que tiene que hacer, pero no le resulta, ¿eh? No avanza. Entonces es el espectador por excelencia. El sabelotodo es muy crítico. Cuando uno toma la posición de sabelotodo, entonces se dedica uno a ser un espectador, a mirar qué hacen los demás y sobre todo a criticar qué hacen los demás. ¿Mm? Es el crítico por excelencia. Y se cree que tiene la autoridad para estar juzgando y criticando a los otros. Eso le trae mucho conflicto a una persona. Por ser sabelotodo, se considera inimputable. Nadie lo puede confrontar. Nadie lo puede acusar de nada. Él Nadie lo es puede contradecir. nadie. No. Y recordemos que eso sucedía en los hogares mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya no funciona así, pero antes el papá era el jefe del hogar, el sabelotodo, ¿eh? Y usted no podía decir nada. Si usted decía, ¿y por qué? Porque yo lo digo, porque yo lo Porque ordeno. soy tu papá y punto. Yo soy su papá y punto. Hoy en día no. Hoy en día los muchachos se enfrentan y preguntan y contradicen si es necesario, y si el otro está equivocado le dice, es que hay una nueva investigación y ya ellos saben mucho, a veces un poco más que, incluso en la parte de la docencia. En la parte de la docencia también esto ha ido cambiando, porque antes el profesor era como alguien que depositaba conocimiento en las mentes de los estudiantes y no había posibilidades de reflexionar o de analizar, ¿no? Entonces, hoy en día, porque el conocimiento está a, a disposición de los que quieren investigar, porque está en la internet, pues
un estudiante puede incluso saber un poco más que uno. Entonces, hoy en día, como docentes, escuchamos a nuestros estudiantes. Si un estudiante me dice, yo escuché una investigación diferente, hoy, por ejemplo, en la entrevista que vimos de Cristina Darose de Mena, ella nos habló de nuevas investigaciones, de nuevos, que el coaching ha evolucionado, que hay otras posiciones, que hay otra manera de ver las cosas. Si yo me sirve o no, es solamente lo que yo he enseñado. Me cierro a esa posibilidad de crecimiento y de transformación. Al no considerarse parte del problema, tampoco puede verse como parte de la solución. Entonces, a veces nos cerramos. Ese no es mi problema suyo o de los demás. Pero cuando yo me abro al conocimiento, a la transformación, ¿eh? Yo me hago parte de la solución. Entro en la solucionática. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cuál es la posibilidad de la solución? Pero este saberlo todo queda protegido de toda falta. Todos los demás se equivocan menos él. Pues este es un gran obstáculo al conocimiento, al aprendizaje, a la evolución. Si queremos evolucionar y queremos crecer y queremos transformarnos, nos abrimos entonces al aprendizaje. Entonces nos volvemos los eternos aprendices. Grave es eso. Usted como coach es un eterno aprendiz. Siempre está investigando cuál es la última tendencia. ¿Qué me dice Marta Lucía? Adelante. Lo que pasa es que estaba mirando, ¿no? Y haciendo un poquito de retrospectiva entre mí, entre mí, pues, ¿no? Viéndome Sí, ciertas cosas, ¿no? correcto. Y, y también comparando, porque a veces es inevitable comparar con personas que tú conoces. Claro. Entonces ahí me doy cuenta que también el sábelo todo, ¿ya? Este, eh, tiende a influenciarte tanto para que tú Ajá. hagas lo que él quiere, Correcto. ¿ya? Y, Mm, y, y entonces ahí me estoy dando cuenta de ciertas cosas y a veces es necesario, si tú encuentras una persona sábelo todo, tratar de salir de esa influencia porque a veces no te va a llevar a nada bueno. correcto. Sí. O sea, este todo es manipulador. Ahora, lo más importante, mi querida Marta Lucía y compañeros, es que al darnos cuenta, al tener esta información y al tener este espejo, si yo entro en esa posición, es que es maravilloso. Yo me he dado cuenta durante todos estos años que yo he asumido en muchas ocasiones la posición de saberlo todo. En el hogar, en mi trabajo, en la docencia, incluso en el aspecto religioso, se vuelve uno fanático. ¿Eh? Entonces uno como fanático, soy el único que tiene la razón. Recuerden que hubo un tiempo que se hizo un evento doloroso en el mundo que se llamó la Inquisición. ¿Recuerdan eso? Entonces se quemaron y sobre todo quemaron en ese tiempo muchas mujeres que trataban de opinar y de investigar y de escribir y de leer y de avanzar como personas individuales, ¿no? Y entonces Pero, las trataban de brujas. Y ajá, hubo la pero, cacería de brujas y las quemaban vivas, eso era terrible. sí, eso es verdad. Y había otros que los decapitaban. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando
Galileo Galilei comenzó a decir que la Tierra era redonda, pero la iglesia decía que era plana, ¿no? Y casi, no sé si a ese lo quemaron vivo, creo que no alcanzaron, pero No, casi lo queman vivo, ¿no? Y, o sea, cuando nos volvemos fanáticos, nos cerramos a otras posibilidades. ¿cómo Eso, tratar un todo? entonces ahí vamos. ¿Cómo Primero, tratarlo? primero a mí mismo, ¿no? Y luego a esas personas, sí, lo que yo hago cuando hay un todo es escucharlos, sé que no me va a escuchar a mí, ¿eh? Que es terco, ¿no? Que es cerrado, que es fanático, que es absolutista, no entro a discutir con él. Procuro no relacionarme con ese tipo de personas, pero si a veces uno Pero si lo tienes en la casa, lo tiene en la casa o a veces uno duerme con el enemigo, ¿no? O a veces uno tiene un no, profesor así, mi o marido no, pero tengo alguien en la casa así. claro, o uno tiene un profesor así, o un gerente, ¿ves? Eh, como no tengo posibilidad de cambiarlo, ¿no? Yo busco comprenderlo, empatizar con esa persona, ¿no? Y comprender, porque si no entras en discusión y sales perdiendo porque él tiene muchas veces la autoridad. Entonces Eso yo sí es verdad. lo identifico y procuro comprenderlo y evitar las confrontaciones. Si yo ya sé que tú me vas a decir, voy a dar un ejemplo aquí con mucho respeto, pero hay personas con las que yo no entro. Hay un grupo de personas de de una organización religiosa que se llaman los Testigos de Jehová, que son muy buenas Ah, personas, pero que son muy fanáticos o muy cerrados, ¿no? Y con ellos tú no puedes dialogar, porque es lo que ellos dicen con su autoridad y con su enseñanza, y así es. Entonces yo procuro no hablar con esas personas. En el campo político, si yo sé que una persona es de una tendencia política y es cerrado, fanático y defiende a capa y espada a sus líderes o a su líder, y yo me alejo. En el ámbito familiar a veces uno encuentra que hay personas de una posición política diferente a la de uno y que uno sabe que está sucediendo algo equivocado, pero ellos no aceptan. Entonces yo personalmente he aprendido a no discutir con esas personas, a alejarme, a comprender, y se tiene que ver conmigo mismo. Ya si, por ejemplo, es mi pareja y no puedo llevarme bien con esa persona, pues hay soluciones, ¿no? Una como el divorcio, que es una, ujú. a veces lo hemos visto como problema, pero es una solución. O también la renuncia. Yo me encontré hace algunos años un señor que me contaba que estaba desesperado en su empresa, le decía, ¿por qué tú vienes si no te gusta? Ni lo que te pagan, ni lo que haces, ni la relación con tu gerente. Pues porque necesito el dinero para... Vimos otros caminos y él se atrevió a renunciar porque no comenzó a ver que tenía otras posibilidades de desarrollo y que allí no las iba a poder lograr. Hay que tener valentía, pero sí, no discuto, ¿no? Si me da la oportunidad de hablarle, yo le planteo otras ideas, pero como sé que sábelo todo, no hay nada que hacer. Entonces yo, personalmente, me convierto en un aprendiz. Aquí estamos mirando cómo superar mis obstáculos en el aprendizaje y también cómo ayudarle a mis coaches, ¿no? Entonces, yo me convierto en un eterno aprendiz.
asumo la responsabilidad frente a los resultados. Yo veo en el aprendizaje de segundo orden qué puedo hacer mejor, qué no he logrado hacer, en dónde me he equivocado, qué conocimiento me falta. Asumo mi responsabilidad para obtener mejores resultados. Reconoce la importancia de los factores que se encuentran fuera de su control. Aquí es muy interesante considerar la oración que hacen los alcohólicos anónimos. Tal vez alguno de ustedes la haya escuchado. Ellos dicen, Señor, dame Señor, poder dame paciencia. para cambiar aquellas cosas que yo puedo cambiar. Paciencia para tolerar aquellas cosas que yo no puedo cambiar. Y sabiduría para entender la diferencia. Entonces, dame paciencia para comprender aquellas cosas que yo no puedo cambiar. Como el clima. Está haciendo mucho calor. Yo no puedo cambiar el clima, pero puedo administrar. Puedo poner aire acondicionado. Puedo bañarme un poco, unas veces más. Puedo tener un abanico o ventilador en la casa, etcétera. Busco mi solución, pero lo que no puedo es cambiar el clima. O no puedo cambiar la fila en el banco porque tengo que hacerla porque no está en mi control irme adelante a que me atiendan a mí primero, ¿no? Voy a hacer la fila en el banco o en la oficina X o voy a esperar mi turno, ¿no? O si voy en un trancón de tránsito de automóviles, no puedo cambiarlo. Puedo cambiar la hora de salir cuando ya haya bajado el trancón, cuando ya no haya tanta congestión. Puedo hacer otras cosas, pero no puedo cambiar la situación, ¿no? Y el aprendiz se considera protagonista, no es espectador, es actor. Yo voy a contribuir para que mi matrimonio funcione. Voy a contribuir para que mi familia funcione. Voy a contribuir para que mi empresa o mi clase funcione. Soy protagonista. Y esto pues nos da pie a estudiar otro factor que es un gran obstáculo al aprendizaje, que es la victimización. Nosotros hemos sido educados para victimizarnos. Y si uno se observa, uno está buscando llamar la atención y despertar compasión y que, ay, pobrecito o pobrecita. Entonces, hablamos un lenguaje de victimización. Pobrecito yo, nadie me quiere, yo sufro mucho, me están siempre menospreciando y busco atraer lástima, despertar lástima o compasión. Ese es un gran obstáculo al aprendizaje. Entonces, aquí las opciones que planteamos es, ¿tú eres víctima o eres protagonista? Como víctima, que también el sabelotodo se victimiza, o crítico o reactivo. Cuando yo me convierto en una persona reactiva, siempre estoy discutiendo o peleando o reclamando. Entonces me llevo muy mal con las personas.
y termino culpando a los demás. Cuando yo soy protagonista, me hago responsable de mis actos. Reconozco lo que haya hecho equivocadamente o el error, lo corrijo, aprendo, mejoro y hago las cosas de una manera diferente. Y me convierto en el protagonista de mi propia vida. Haz que las cosas sucedan. Entonces me vuelvo proactivo. Aquí entramos en la sugerencia de estudiar los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Alguno de ustedes ha estudiado en alguna ocasión los 7 hábitos? Es un libro de Stephen Covey, un consultor muy reconocido en el mundo, que escribió este libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él ya falleció, pero nos dejó un legado y lo dejó en YouTube. En YouTube hay un curso completo, entonces yo les voy a enviar el enlace para que ustedes en su tiempo extracurricular puedan estudiar, retroalimentarse de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El primer hábito es ser proactivo, ¿no? O sea, tomar la iniciativa, hacer que las cosas sucedan, ¿eh? Buscar las soluciones. Yo soy proactivo. Hay una situación adversa. ¿Cuál es la solución? No me puedo quedar quejándome del gobierno, ni de mi pareja, ni de mi gerente, ni del clima. Tengo que buscar mi alternativa, porque yo soy proactivo. Hago que sucedan las cosas. El segundo hábito es levantarse siempre, todos los días, con un fin en la mente, tener un proyecto, un plan de acción, tener un fin en la mente, ¿no? El tercer hábito es establecer prioridades. Primero lo primero. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? No qué es lo urgente, no qué es lo importante. El cuarto hábito es ganar, ganar. Establecer el principio de ganar, ganar en mis relaciones, tanto personales como comerciales o profesionales. Que los dos ganemos, que los dos quedemos satisfechos. La quinta es comprender primero antes de ser comprendido, que es igual a decir desarrollar empatía, ¿no? El sexto hábito es crear sinergia, o sea, un entorno favorable, ¿eh?, que nos apoye en nuestro crecimiento. Armonía, cooperación, trabajo en equipo. Eso es crear sinergia. Y el séptimo hábito es afilar el hacha, ¿no?, que significa capacitación continuada, ¿no?, actualizar mis conocimientos, ¿eh?, tener siempre al día mis conocimientos, capacitación continuada. Así que eso los van a estudiar. Yo les voy a enviar el enlace para que los puedan estudiar durante, lo pueden hacer durante todo el curso, ¿no? Uno tras otro, analizando. Son videos de 30 a 40 minutos. Muy bien. Pero vamos a mirar algunas de las diferencias que hay entre la víctima y el protagonista. El que se victimiza se centra en sí mismo. La realidad es como yo la veo. No me interesa conocer tu manera de pensar. Entonces es conflictivo, ¿ves? Se cierra en sí mismo para después quejarse. El protagonista
es observador, interpretativo, ¿no? Y me interesa escuchar tu punto de vista. Quiero ampliar mi conocimiento, ¿no? Yo estoy comprometido con tener la razón como víctima. Y si no me dan la razón, pues es que no me quieren, no me escuchan, yo soy invisible. El protagonista está comprometido con lograr un resultado. Se justifica, busco explicar por qué no logro lo que quiero. Como protagonista me focalizo en la acción que me lleve a conseguir el resultado. La víctima ve problemas en todas partes. Yo veo soluciones, desafíos, aprendizaje. Por eso le cambiamos el nombre al problema. Yo ya no tengo problemas, yo tengo situaciones para resolver. Entonces cambio mi posición. Cuando yo, es que tengo un problema, mi vida es un problema, todo es un problema. Entras en victimización. Cuando te pasas al lado del protagonista, dices, ¿no? Tengo una situación para resolver. Y eso cambia todo el panorama. Te conviertes en protagonista. Soy una víctima de las circunstancias. El que se victimiza siempre busca victimizarse y decir que él es un esclavo de las circunstancias. Yo soy responsable como protagonista de hacer que las cosas sucedan. Me vuelvo fanático, no me abro al conocimiento, entonces me vuelvo una persona víctima que sufre mucho. Y mire el lenguaje que adopta las personas que se victimizan. Si tuviera más tiempo, cuando tenga una casa propia, si tuviera un mejor trabajo, pero en este país no hay oportunidades, o yo he sido muy de malas, no se me abren las puertas, etcétera, etcétera. Me voy quejando. Él tiene la culpa de todo, o ella, o el gobernante de turno, o el gerente, o la otra persona. Nadie me comprende, yo soy un pobre gusanito, nadie me quiere. Tengo que hacer las cosas, estoy obligado. A mí me obligan a hacer eso. Entonces nos pasamos al lado del protagonista. Y aquí entonces ustedes van a tener una tarea para que la próxima semana iniciemos haciendo un taller, que es el taller de Patch Adams. Por favor, busquen la película Patch Adams. En YouTube hay varios episodios. Busquen verla de alguna manera, ¿no? Y la próxima semana vamos a iniciar con el taller del Patch Adams. ¿Cómo yo puedo ser protagonista, transformacional, que puedo influir en mi entorno? Y este doctor Patch Adams, ustedes deben haber oído, algunos de ustedes deben haber visto la película, si acaso no todos, transformó la medicina y es el creador de la risoterapia. Patch Adams. Entonces, por favor, busquen la película y véanla. Ya tienen dos tareas, ver y estudiar los 7 hábitos, y para el próximo sábado, ver la película Patch Adams y vamos a hacer un taller al respecto. Miren que se nos pasó muy rápido esta hora. Yo la disfruto mucho, aspiro que ustedes también, y que hoy nos desafiemos a ser cada vez mejores. Dime, Marta Lucía.
Sí, ¿cómo se escribe Ah, ya. la de la Es- película? Sí, 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 sí. Vamos a mirar eso. Un momentito, por favor. Yo veo aquí cómo... Eso, ahí estamos. Lo voy a escribir acá en el chat, ¿correcto? Ya, Para ya. que todos lo puedan ver. Vamos a escribirlo acá. A ver, escribir. Entonces, Patch Adams. Sí, ahí está. Daisy, Patch Adams. Esa tareita juiciosos y nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado para continuar y certificarnos como coaches ontológicos profesionales que transforman este planeta en un mundo mejor. Estamos contribuyendo para el mejoramiento continuo de la humanidad. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Bendecidos con toda bendición. Chao, chao. Gracias.